Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, soy Juan Diego Umpierres, siempre un gusto reencontrarnos como cada tarde y también en las noches, por supuesto, a través de Telesucesos, para ponernos en contacto, como siempre, con la sonrisa, con la buena vibra, con la admiración de este sentido máximo que tiene que ver la vida. Cada programa nos llena de satisfacción porque sabemos que conecta a esa parte que está dentro de ti, a esa parte íntima que quizás por la velocidad, que quizás por la dinámica que vivimos, a veces olvidamos, pero aquí frente a la vida tenemos 30 minutos que apuntamos directamente a tu conciencia, directamente al renacer de ese espíritu maravilloso que a pesar que a veces intentan, sabotearnos en la vida, aquí lo ponemos en contacto para darte ese camino y ese buen vivir hacia la sonrisa y hacia la felicidad. Redes sociales, por supuesto, Frente a la Vida, en el Facebook, ahí vas a ver todos los programas, además que guindamos, colocamos para ti y por supuesto también como Juan Diego Motiva. Siempre un gusto que nos comentes y por supuesto también que nos digas a quién quieres que sentemos acá. ¿Y por qué no tú misma? ¿Por qué no tú mismo? Porque no solamente tenemos expertos, sino también casos comunes, casos que te pueden pasar a ti y a mí, pero que detrás de ellos hay lecciones maravillosas y por eso hemos abierto el espacio Frente a la Vida para que te puedas poner en contacto con nosotros, para que te acerques al estudio y para que puedas hablar de algo que ha sucedido en tu vida, quizás alguna herida que pueda tener la sanación propia para que todo este colectivo, con tu ejemplo, con tu sonrisa, pueda darnos esa llave y ese giro hacia la felicidad. Así que ya lo sabes, Juan Diego Motiva en el Facebook, en el Twitter y Frente a la Vida también dentro de lo que es el Facebook. Hoy me acompaña una querida amiga que viene a contar historias de vida, historias que seguro acariciarán tu corazón, morderán esa parte de sensibilidad que a veces se nos olvida. Hoy tengo mi querida María Teresa Vallejo. Gracias por estar acá, Tere. Ya vamos a entrar en lo que tú haces, pero quise traerte al programa hoy porque tu historia siempre me conmueve y siempre me da luces frente a la relación con nuestra madre. Y la relación con nuestra madre, es el amor fundamental, sin duda, es nuestro primer encuentro con la vida, nuestra primera ruptura también. Por eso siempre les digo que ahí tenemos el ombligo que nos deriva en la primera cicatriz de todos nosotros, que es cuando nos rompen de nuestra madre. Es un amor muy profundo, pero tú has tenido una relación cercana con tu madre, pero quise afrontar el tema desde la enfermedad, porque a veces mamá empieza a envejecer, a veces mamá se empieza a enfermar y eso nos cambia la vida. Entonces quisiera un poco que empezaras con la narrativa de esa relación con tu mamá para que veas cómo la podemos abordar hacia esa sonrisa que tanto merecemos. Claro, mira, mi mamá era una mujer muy activa, muy trabajadora. Nunca le vi tomando una siesta ni haciendo nada, ¿no? Y un día, de repente, el día 23 de diciembre, no se despertaba, teníamos el cumpleaños de mi hijo. Cuando le tratamos de despertar con mi papá, descubrimos que había tenido un accidente cerebrovascular. Una ACV. Una ACV. Pasó 19 días en el hospital. Y gracias a Dios, a pesar de ser el peor de los accidentes cerebrovasculares, ella solamente no podía ver bien. Pero eso significó que vuelva a aprender a caminar, a comer y sobre todo le bloqueó la comunicación con el mundo exterior. Porque al ella no ver bien, porque no es que no ve completamente, decidió cerrarse en su mundo interior. Entonces esa madre fuerte desapareció en un minuto y se convirtió en un bebé, en una niña malcriada, retobada, que se cuestionaba todo, que no contestaba. Y para nosotros fue terrible, o sea, perder a la madre en un minuto, ¿no? Y tener a un bebé a cambio. Claro, pero perder a la madre de esa heroína, ¿no? A esa madre 4x4, la que todo podía, ¿no? Exacto. Sin duda. ¿Qué edad tenía tu mamá en ese entonces? En ese entonces mi mami estaba con 78 años. Ok. Esto ya van a ser 6 años, más, sí, claro. Y desde ahí es otra persona completamente. Yo a veces me pregunto, ¿quién es esa señora que está ahí?
porque mi madre ya no es, o sea, ella ya no es. Claro, ahora fíjate, después de tantos años de convivencia te encuentras con un ser indefenso, quizás es lo que siempre les planteo, la vida es un círculo, empieza y termina en el mismo lugar, a veces les digo, bueno, nacemos con un llanto, nos despiden con un llanto, nacemos en pañales, morimos en pañales muchas veces, y ahora te toca entonces como ver la película pero al revés, ¿no? O sea, como que ahora te toca en el fondo como criar a tu propia madre y cuidar a tu madre y atenderla. Así es, porque de la mujer que cuando yo tenía un dolor de cabeza era la que estaba primero ahí, la que me apoyaba, la que como yo a veces le digo me hablaba, ahora no está ahí. Entonces me toca cambiarle el pañal, ayudarle a comer, retarle a ratos, ¿no? Cuando no quiere comer, cuando se comporta como una niña malcriada. Y es súper duro, porque es un cambio de roles, ¿no? Y el llegar a darte cuenta que la madre que tú tenías ya no existe, que ella ya te dio todo lo que tenía que darte y que ahora te toca a ti devolver eso, ¿no? Es bien duro aceptar eso. Claro, pero es duro también porque me imagino que la dinámica de la vida de una mujer joven como tú, que va incorporándose con toda esa energía, de repente hay algo que te detiene, porque entonces ya tus actividades, ya lo que era tu vida en sí misma, ahora requiere entre todas, tienes 2 hermanas más, ponerse en atención con mamá. ¿Y qué sientes en ese momento cuando tú dices, bueno, pero ¿por qué me toca a mí en este momento? Sencillamente porque es mi madre, es una ley de vida, ¿qué pasa? Bueno, sí viene una rebeldía, ¿no? Dice uno, no, ¿por qué pasa esto? No debería ser así, uno debería estar en realidad también mucho más preparado, ¿no? Porque nunca pensamos que vamos a envejecer, a los otros les pasan las cosas, pero no a nosotros. Y el hecho de que tu padre o tu madre se enferme, porque mi mamá se enferma y a los 6 meses muere mi papá, un tiempo tuvimos a los 2, te hace confrontarte con muchas cosas. Entonces, tu vida ya no es completamente tuya, porque ya no son los hijos que ya se van, que ya pueden hacer las cosas, sino que tienes que dejar en las noches para venir a cuidarle, que en realidad es dormir al lado de ella para verle, que no se saque el oxígeno. Y los fines de semana también, vivir alrededor de ella, ¿no? Entonces sí, de pronto dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y uno de los resultados de mi vida, por ejemplo, ha sido el pensar que eso no quiero para mi hijo. Ok. Ahora fíjate también, tocas la palabra fragilidad, tocas la palabra vulnerabilidad, tocas la palabra vejez, tocas la palabra muerte, porque hablas también de tu padre. A veces creemos que nosotros nos vamos a mantener toda la vida sanos, estables y perfectos, pero estos acontecimientos que son muy dolorosos nos ponen otra vez en lo humano, ¿no? ¿Qué sientes ahora que ves entonces a tu madre frágil, que ves a tu madre en ese grado, como decirte, de una niñita que no logra por sí misma establecer un patrón de poder cuidarse? ¿En qué te puso en contacto ver cómo se rompieron esas estructuras aparentes que uno a veces cree que tienen la vida como con garantías o aseguradas? Me obligó, creo que, a terminar de madurar, ¿no? A dejar de ser la niñita a la que le tenían que cuidar y a convertirme yo en la madre de ella, sin ser la madre, ¿no? Porque no puedo ser nunca su madre, es más bien su soporte, su ayuda. Te confronta con la muerte porque te das cuenta que también tú cualquier rato puedes estar en ese puesto. Es duro. Y al mismo tiempo hay ratos que tú quisieras sentir ternura por ella y lo que te da es rabia, ¿no? Porque yo pienso que en mi inconsciente yo comienzo a decir, pero ¿por qué te tengo que cuidar yo a ti? Tú eres la mamá, tú tienes que cuidarme a mí. ¿Y qué sientes? ¿Que no nos preparan a nosotros para la vejez? O sea, ahora que estás conviviendo con ella a los 86, 87 años, te pregunto, o sea, ¿cómo ves la vejez? Porque a veces se nos olvida que nosotros vamos a estar de esa manera. Entonces, ahí viene un poco las rivalidades, ¿no? De decir, bueno, pero la tengo que cuidar yo, pero ¿será que yo llegaré ahí? También mis hijos, como tú dices, le tocará cuidarse en algún momento. ¿Cómo debemos prepararnos para la vejez? Ese quiero que sea tu palabra ahorita, ahora que la estás viviendo con tu madre. Bueno, uno tiene que prepararse primero sabiendo qué es lo que quiere. Por ejemplo, yo pienso que mis padres nunca se imaginaron, y mi papá sobre todo me decía, nunca esperé llegar a esto. Él no estaba preparado con un seguro de vida, él no esperó enfermarse, él no tuvo una perspectiva ni una proyección para el futuro, ¿no? Entonces creo que todos debemos prepararnos, sobre todo por los hijos. Entonces saber que los hijos tengan, por escrito es lo que yo he hecho, que él tenga como que si a mí me pasa una cosa no me revivan, que no se gaste toda la fortuna tratando de salvarme, de extenderme la vida, que cómo quiero yo que me cremen y cosas así, que no se hablan. Claro. Pero es una forma de que cuando a uno le pase algo, facilitarles a los hijos, que no sea tan duro, ¿no? Ok, me voy a quedar en ese punto para hablar en la próxima parte de esa preparación, pero para seguir hablando de ese contacto con mamá, la enfermedad y la muerte de tu padre. Hoy conversamos con la Tere Vallejo. Ella tiene, bueno, ya vamos a hablar de a qué se dedica la Tere, que es algo maravilloso también, pero la quise traer para que vean cómo es esa relación con la vejez, con nuestra madre y cuando tenemos que despedir a nuestros padres, que es uno de los eventos más dolorosos de la vida.
vida. Hoy aquí, frente a la vida. Regresando frente a la vida, hoy conversando con María Teresa Vallejo, mejor conocida como la Tere Vallejo, y hablando sobre la enfermedad, sobre los padres, sobre la muerte, sobre esa preparación. Sin duda es una cultura que no nos prepara. Yo siempre digo que la gente como que siente que no se va a morir nunca, entonces deja esa gerencia después para que los hijos terminen matándose, entonces vienen todos esos revuelcos familiares producto de no saber que esas cosas se pueden resolver en vida y que uno puede tener planificación, sobre todo para no dejar ese problema. Tu madre tiene 86 años, pero también te tocó lidiar con el cáncer de tu papá, un cáncer también agresivo. ¿Cómo se vive desde adentro una enfermedad cuando sabes en el fondo que el diagnóstico es profundamente agudo y quizás ese padre no logre recuperarse? Yo creo que en un momento llegas a pedirle a Dios que se los lleve, porque tú ves a ese hombre tan grande, tan fuerte, tan autosuficiente, de repente que tienes que cargarlo para llevarlo al baño. Y tú dices, eso no está bien, no, eso no es calidad de vida. Y con el dolor del alma le pides a Dios que se lo lleve, que no sufra más. Claro que el momento uno piensa, estoy preparada, porque él está enfermo, le estoy viendo, no sé qué. Pero en el momento que recibes esa llamada que te cambia la vida y te dicen, ven rápido, uno sabe que, o sea, no sabes cómo actuar, ¿no? Así es. A veces somos egoístas, ¿no? Porque queremos permanecer y que estos seres permanezcan, y cuando vemos la calidad de vida, tú dices, pero eso es vivir, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero esa parte humana me gusta que lo hables, porque la gente entra dentro de esos códigos morales, que no, que yo no pienso así, que la rabia, cuidado, pero indudablemente ese cuidado con nuestro padre es maravilloso porque eso regala experiencias, pero en el fondo sentir que ese padre se libera, ¿qué te dio en tu corazón? Me dio mucha tranquilidad. Yo le veía a él, él tenía aquí abierto para poderle limpiar, aunque él hablaba, y le veía ese dolor que él tenía, y él nos decía, pero ¿quién les dijo que me hagan esto, no? Entonces yo pensaba así, nosotros en nuestro egoísmo quisimos tenerle unos 6 meses más, pero ¿a qué costo? Claro. Entonces yo creo que el ejemplo, lo que él nos dejó como mensaje es, sí, uno quiere tenerlos por egoísmo, creo, para tenerlo con nosotros, pero si ese ser tan querido va a sufrir tanto, es más bien pedirle a Dios que se lo lleve tranquilo, sin sufrir, y que se vaya en paz. Claro. Porque ver esa cara de mi padre ya, el momento que murió, ver la paz y tranquilidad, yo creo que eso a mí me dio mucha fuerza para seguir adelante. Así es, pero a veces uno toma ese papel de héroe también, ¿no? Claro. O sea, todos queremos salvarlo, todos queremos decir que en algún punto sentiste que jugaron a ser Dios en algún momento. Y comienzan también las peleas, lo que tú decías de la familia, porque claro, mi hermana menor, ella quería vencer a la muerte. Ella decía, yo lo voy a vencer porque voy a vencer, porque mi papá todavía quiere vivir. Y mientras que yo veía el otro lado, y claro, te conviertes en el malo de la película, entonces el héroe y el antihéroe, ¿no? Claro. No, déjale que se vaya, no, es que tiene que quedarse. Y a la final creo que queda ese mensaje de que sí, debemos luchar, debemos tratar de hacer todo, pero siempre pensando primero en la persona. Así es. Primero en ese padre que nos sufre. Pero nos pone también en contacto con la voluntad de cada ser humano. Exacto. Y esto es un tema moral y religioso quizás, ¿no? Pero hay seres humanos que dicen, bueno, pero es que yo no quiero tramitar por un tratamiento de eso, yo no quiero pasar por eso, yo no quiero seguir jugando que voy a sobrevivir. Quizás hay personas que se permiten, es todo un tema de reflexión moral, porque hay gente que dirá, bueno, es que solo en manos de Dios está la disposición de la vida, pero vivirlo desde adentro es totalmente diferente, ¿no? Claro. A veces le pregunto a los médicos, ¿hasta cuándo usted sabe que realmente ese ser puede tener posibilidades o cuándo no puede tener posibilidades? Porque a veces incluso parece un fenómeno detrás de todo eso, el negocio detrás de todo esto. ¿En algún punto pudiste haber sentido eso? De que... en algún punto, no tanto. Bueno, sí, muchos médicos que te dicen, sí, le podemos dejar, que le hacemos de esto, que le operamos, que pero tú ves cómo está sufriendo y esa persona se está deteriorando, ¿no? Entonces, ahí ese momento es lo que uno como le queda como mensaje y como lección, ¿no? Que uno no debe hacerle eso a los hijos. Y creo que mi generación, por ejemplo, ya está pensando en eso, en dejar este testamento ya desde antes, en que los hijos sepan qué hacer, hasta las claves de las cuentas de Facebook. Claro. Tú ves gente que ha muerto hace mucho tiempo y todavía las cuentas siguen abiertas. Así es. Entonces, evitar todo eso y el no sentirte que por ti tú tienes que hacer el todo. A mí me dijo un doctor que ese momento a mí me pareció terrible cuando le dije, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer, y me dijo un ratito, no es lo que tú quieres, es lo que él quiere. Tu papá quiere seguir viviendo así,
a mí me pareció inhumano este hombre, ¿no? Claro. Pero ahora pensando, digo, es verdad, ¿qué es lo que él en realidad quería, ¿no? Ahora otra cosa, Tere, uno se enfrenta a la enfermedad, se enfrenta al dolor, se enfrenta a la tragedia, pero también nos enfrentamos a algo que es muy complejo, que es el producto de la carga económica que ocasiona una enfermedad. No solamente esa persona está luchando por la vida, sino cómo pagar un tratamiento, lo que nos pone esa revisión de que la mayoría se nos agarra sin seguro, porque pensamos que no nos va a pasar nada, ¿no? Nos sentimos tan fuertes y todopoderosos que se nos olvida. ¿Cómo se lleva también esa carga económica por tratar de salvar a un padre? Porque todo eso es un factor que juega dentro del aspecto terrible, psicológico. ¿no? Mira, mi hermana, que era la menor, que la Jimena estaba encargada de todo eso, fue vendiendo todo, sus cosas, las de mi papá y todo, y ella sigue pagando todas las cosas. Son 6 años de la muerte de mi papá, y todavía tenemos las cuentas del hospital de mi papá, más lo de mi mamá, y todo lo que conlleva todavía tenerle a mi mamá así, ¿no? Claro. Y mi papá me decía en sus últimos días, ¿cómo nunca prevé esto? ¿Cómo es que no supe ver que iba a llegar a esto? Por lo que tú dices, o sea, nunca nos imaginamos que nos vamos a morir, que nos vamos a enfermar, nada. Él, claro, lo único que él había pagado es que le cremen y que le hagan la misa, eso tenía arreglado, claro. Pero el resto no había nada. Así no es. había un seguro médico, nada. ¿Y qué pasa? Nosotros como hijos tenemos que seguir pagando, entonces también te frena tu vida. Claro. Porque de repente te ves con una deuda que no puedes pagar, y te quedas igual sin el ser querido. Así es, ¿no? Y la gente dirá, bueno, pero ¿será que esto es un evento egoísta, que no sé qué? Pero es que también hay que vivirlo y hay que entenderlo, ¿no? O sea, porque toda esa parte económica es lo que tú dices, ¿cómo te sientes hoy? Ahora que tienes que seguir pagando las deudas, porque tú dices, si hubiera traído a mi papá vivo, bueno, ok, pero no lo tengo, ¿no? Es terrible, yo veo por lo menos en relación con mi hermana Jimena, yo siempre pienso que ella tiene hipotecada su vida. Claro. Es verdad, muchos dicen, pero ella está soltera y como que no importa. No, sí importa, porque ella tiene su vida y no puede seguir porque tiene todo ese bagaje de cuentas, más todo lo que tiene también mi mamá. Y todas en su forma tenemos que aportar. Mi hermana tiene sus 2 hijos, yo tengo a mi hijo y tenemos nuestras vidas también. Así es. Porque tú no puedes decir paro y dejo de hacer todo, porque tú tienes que comer, pagar arriendo, luz, todo. Pero tienes esas deudas que te persiguen. Ok, me voy a quedar con lo de las deudas. Todo un tema, es difícil hablar de la enfermedad de nuestros padres cuando los perdemos, de toda la carga económica. Vamos a darle un contexto humano, sobre todo de reflexión, que es lo más importante. Hoy conversamos con María Teresa Vallejo, aquí Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, hoy conversando con la Tere Vallejo acerca de, bueno, cómo vivió la enfermedad de su padre, el cáncer, la muerte. Hoy su madre tiene una ACV y todavía la cuida. Y quise darle este enfoque también para ver qué pueden sentir los hijos en algún momento, porque te pregunto, entonces ahora tu vida se siente en cierto modo limitada. Y fíjate que tú me pones en la palabra, hay emociones que son quizás agudas, porque podemos hablar de la rabia. Rabias humanas, aquí no estamos tratando temas morales o no morales, esas rabias son producto también de cosas que suceden y que hay que transformarlas después en amor y posibilidad. Pero, ¿qué siente? ¿Cuál es la rabia en este momento que quizás te pueda despertar en algún momento? Quizás la detención de tu vida, quizás algunos sueños que se han quedado, como quien dice, guardados en el ropero. La rabia, a ver, por ejemplo, es haber gastado tanto para extenderle a mi papá 3 meses de vida que fueron un sufrimiento total, y en ese interín haber gastado todo ese dinero que le hubiera servido a mi mami para ahora vivir una vida más tranquila. Claro. Entonces mi mamá podría tener muchas más facilidades, más comodidades, y no estar siempre en esa preocupación de que ya se acaban las pastillas, ya el este y el otro, y también las iras de que hay muchas veces que no puedes salir. O sea, ponte el feriado. Yo podría haber ido, aunque sea, a quedarme en la casa, pero me tocaba estar donde mi mamá ese fin de semana. Entonces sí te detiene la vida, sí te produce rabia, te produce tristeza, porque ves también ese ser humano que va dejando de ser poquito a poco lo que era. Y peleas entre las hermanas, porque también comienzan el cansancio. Claro, el agotamiento humano. Es del agotamiento, ¿no? Ok, pero también la maestría que nos da todo esto, porque sí. De todo esto hay que sacar luz, de todo esto hay que sacar un rayo de esperanza, ver a nuestros seres como se van apagando, son como una velita, defino yo, ¿no? Nos ponen otra vez en contacto con cosas muy duras, pero maravillosas también, como la fragilidad. ¿Qué te regala tu mamá ahorita con la vista pequeña, con ese ser frágil? Seguro detrás de todo eso viene una maestría que te llenará el corazón para el futuro. Sí, ella lo que me ha regalado es el darme cuenta que, o sea, de una vez más, internalizar y darme cuenta que hay que vivir el hoy. O sea, hoy le tengo que decir que le quiero, hoy le tengo que cuidar, aunque a veces tenga rabia. Muchas veces ya me voy brava
Y regreso, ¿no? Le digo, te doy un beso, porque no sé si mañana o una hora me llaman a decir que ya no está, ¿no? Qué hermoso. Y lo mismo trato de hacerlo con mis hijos, con mis sobrinos, con todos, es vivir el momento. Y aprovechar, porque no sabemos, en un minuto nos cambió la vida. Nunca más, después de esa despertar de mi mamá o no despertar, nunca más volvió a ser la vida de todos, nos cambió. Así es, eso es lo importante, siempre se los digo, ¿no? Los afectos, ¿no? A veces nos dejamos ese te quiero escondido y a veces se nos hace más tarde, y creo que es un poco la reflexión de lo que nos dices hoy. En el hoy está el momento de conectarnos en el mundo afectivo. Tere, tú eres una reconocida terapeuta en el área de masajes, ¿no? Así es, sí, no me atrevería a decir a los personajes que le dan masajes en el país, pero es la gente más importante del Ecuador, indudablemente han pasado todos por sus manos. Por estas manos. Pero no se preocupen que no voy a nombrar los nombres, pero es la gente más importante de acá. Cuéntanos un poquito, porque quiero cerrar el programa también con eso, esa relación que se forma entre tú como terapeuta y masajista, y esos códigos termina siendo una gran psicoterapia también. Es maravilloso. Yo siempre digo que cuando la gente se saca la ropa para el masaje, se desnuda el alma. Ay, completamente. Tú no te imaginas las cosas que me han contado de repente así, gente que no conocía y me comienza a contar la historia de su vida y me dicen es que pasó esto, el otro. Y entonces es una manera también de hacer terapia, ¿no? Claro, como cuando uno va a la peluquería. Claro. Y como estás más frágil porque estás sin la ropa que te cubre y me permiten a mí llegar a la parte más íntima que es tocarles, ¿no? Claro. Llegar a la piel y sentir cómo están. Es una relación maravillosa, se crea una amistad muy chévere, muy profunda. Llegas a entender, conocer a la persona, no solo los gustos de qué música le gusta, si le gusta suave el masaje duro, sino a entender cuando esos silencios, cuando en realidad quiere hablar, claro, cuando está bravo, no necesitan decirme, yo ya siento, hoy día está mal genio. Se siente. Es literalmente lo que sucede en una sesión de psicoterapia, hay esa transferencia, hay ese encuentro, hay esos silencios, pero te pregunto en estos momentos que tú estás cercano a esa gente, ¿qué está palpando la gente? ¿Qué está viviendo? Porque cuando una sesión de terapia o un masaje terapéutico, en el caso de los tuyos, bueno, uno va también a drenar. ¿Qué está drenando esos personajes? Están drenando mucha insatisfacción, mucha preocupación por el futuro, aunque me dan muy buenos consejos. El mejor consejo que me han dado es, en la crisis, creatividad. Así es. En el momento de ser creativo, no quedarnos en lo que está pasando ahorita. Vamos a ser creativos, comienza a estudiar, haz otras cosas, comienza a buscar otros caminos, no te cierres solo a eso. Así es. Ve menos noticias, me dicen, no hay que ver todo el tiempo porque uno se va bajoneando. A disfrutar mucho de la familia. Yo les veo, sobre todo esta gente que tiene mucho más poder, que está más en contacto con las cosas que pasan en el país, lo que están tratando es disfrutar más de su familia. Este es el momento, aprovechemos, no dejemos solo que hay crisis. Sí, hay crisis, pero todavía tengo el amor de mi familia, que es gratis. Así es. Y lo disfruto y voy a seguir adelante y encontrar el placer en las pequeñas cosas. Así es. Y te pregunto esto al final del programa porque ahí está, empezamos una narrativa del dolor, de la tristeza, de la muerte, de la vejez, temas humanos necesarios, porque la vida siempre es un canal de dualidad donde nos va a poner también en cosas para refugiarnos, en tristeza, pero tú cierras con sonrisa y sí, por eso te traje, porque ahí me consta que tú eres una mujer optimista y que a pesar de las circunstancias, la vida es hacia adelante. Por eso quiero 10 segundos con tus palabras, eso, para que le digas a la gente que a pesar de la vejez, de la tristeza, de la muerte de tus padres, el sol sigue saliendo cada mañana. Sí, la vida no es fácil, pero compensa, como tú dices, y se lleva mucho más agradablemente con una sonrisa. La gente te responde mejor, se gana más con miel que con hiel. Aprovechen para abrazar, para besar, pero un buen abrazo, no de esos así fríos, sino abracen de corazón a corazón, compartan con la gente, no dejen nunca de decir te quiero, te amo, me gustas, o simplemente decirle aquí estoy. Así es. Aquí estoy, muchas veces no hay ni que hablar, es simplemente ponerle la mano y decir que la persona siente ese calor, que es lo que trato de hacer yo con mis masajes, ¿no? Transmitirles el calor y decir, aquí estoy. Puede que no me quieras hablar hoy día, pero yo voy a tratar de soltarte, de ayudarte a seguir adelante, porque la vida sigue. Así y hay que vivirla día a día. Así es, aquí estoy, me quedo con esa palabra. Gracias, Tere, por estar frente a la vida. Aquí estoy en presencia, en conciencia y en alma. A veces creemos que estamos, pero no estamos, y hemos perdido esa conexión con el afecto. Vamos cada día a levantarnos, a darnos esos abrazos, como dice la Tere, pero con fuerza, un te quiero desde el alma, un despertar de conciencia que nos convoca a estar en el presente, pero en el presente, en el aquí y ahora, no solamente físicamente, sino con el alma y una conciencia activa.
Aquí vamos a traer estos casos maravillosos que seguro te dejarán una lección y un manual para despertar, como siempre te digo, con la oportunidad máxima. La vida sigue siendo un milagro. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.